¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que luego estas entrevistas las subimos a mi canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, donde la pueden ver también en reposición. Hoy vamos a estar conversando con un personaje referente en un área importantísima del quehacer humano. Vamos a estar hablando con la doctora Carmen Elena Pérez Barbosa, que es toda una referencia en lo que es la parte legal, en la parte de impartir justicia, en lo que se refiere a menores. Y es corredactora de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Su vasta experiencia en esta área la ha hecho ser una referencia en la misma. Bienvenida a 60 Minutos con José Luis Yepes, doctora. Bienvenido aquí en mi casa. Muchas gracias. Una casita de pequeñas cosas. No, pero nos recibieron muy bien acá en su casa y gracias por eso, por abrirnos las puertas de su casa, y ahora esperamos que abra también algunas hojas de su vida para conocerla, más allá de ese personaje que ha salido en los medios y que es una referencia sobre todo en el ámbito jurídico. Doctora, hablemos de sus raíces. ¿Cuándo, dónde nace Carmen Elena? ¿Quiénes son sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuántos hermanos, cuántos hijos en ese matrimonio y qué número de hermanos es usted allí? Háblanos de esa parte, digamos, de lo que es el nacimiento y las raíces. Bueno, yo tengo que decirle a usted que hemos recorrido caminos morandinos, porque mi papá y mi mamá eran de dos caseríos muy nombrados allá en el Tocuyo. El caserío Cimarrona, donde era natural mi mamá, y mi papá era natural del caserío Boro. Allí se conocieron y se casaron. Los primeros años de matrimonio, ambos vivieron en Boro, donde papá pues era criador. ¿Cómo es el nombre de él completo? Luis María Pérez. Okay. Y luego... ¿Y su mamá cómo se llama? Carmen Barbosa de Pérez. Okay. Dedicado a oficios del hogar. Dedicado a oficios del hogar. Allí formaron una familia constituida por 5 hijos, 3 varones y 2 hembras. Yo y mi hermana que está asomada ahí. Okay. ¿Quién es el mayor o la mayor? El mayor, todos están fallecidos. El mayor, Pedro José Pérez, Pérez Barbosa. El segundo, René de la Cruz, como lo llamaba, en honor a una abuela que tenía. Y luego venía yo, después venía mi hermana y después otro hermano. En total éramos 5. Vivimos los primeros años allá en el caserío Boro, porque mamá era la que era natural del caserío Cimarrón. Para los que no lo saben, pues eso forma parte del municipio de Morán y es la carretera vieja que comunicaba el Tocuyo con Carora. Obviamente se pasaba por Boro, por Cimarrona, Boro, Santa Teresa, hasta llegar incluso cerca de Curarigua, también esa zona por allí, hasta llegar a Carora, ¿no? Y conectaba esas dos grandes capitales que en la época colonial eran dos ciudades de mucha importancia para Venezuela, tanto el Tocuyo como Carora. De hecho, en algún momento Curarigua perteneció, en sus inicios, perteneció a la provincia del Tocuyo. Sí, así era. Bueno, de allá luego nos venimos a Barquisimeto, antes del terremoto del Tocuyo. Que fue como en el 1950 y algo, ¿no? Algo así. Nos vinimos aquí a Barquisimeto y bueno, y aquí ha transcurrido pues la mayor parte de nuestra vida. Pero no olvido los caminos morandinos, vamos a decir. Así es. Hábleme de eso. ¿Cómo era Cimarrona? ¿Cómo era Boro? De esos años de la infancia que usted recuerde. Supongo que a veces se trasladaban hasta el Tocuyo, que era como que la capital allí en toda esa área del municipio de Morán. Háblenos, ¿qué recuerdos remotos tiene usted de esa época? Y después me gustaría que me dijera también si usted llegó a sentir el terremoto y cómo fue esa experiencia. Parte de la familia también estaba residenciada en el Tocuyo. Luego pasamos un tiempo
en el Tocuyo y luego es que nos trasladamos a Barquisimeto. Sí, recuerdo. Bueno, yo diría que recuerdo no los vi pero sí le voy a decir una anécdota. Papá era de Boro y mamá de Cimarrona. ¿Usted ha oído la canción esta, Ramoncito en Cimarrona? Sí, de Chemaría Jiménez, tocuyano también. Bueno, eso surgió del matrimonio de mi papá y de mi mamá. ¡Wow! ¡Qué buena anécdota! Sí. Además, es una canción que es una de las más reconocidas, ¿no? De Chemaría Jiménez, que además fue artista plástico, pintor. Sí. Ramoncito era el doctor Almao Tovar, que fue el padrino del matrimonio. Y había una lluvia grande, contaba mamá. Entonces, esos matrimonios los celebraban hasta por 3 días. Y la gente duró bailando unos 3 días. Había mucho barro. Y el padrino del matrimonio, que era el doctor Almao, se arremangó el pantalón para bailar. Toda esa anécdota sale del matrimonio. Y como dice la canción, zapateaba joropo que tocaba canela, ¿no? Porque él era el violinista, claro. sí. Famoso Pablo Canela, ¿no? Que también tocuyano, que después, bueno, con su familia se trasladó a Barquisimeto, hizo también una tienda de instrumentos musicales, pero era el gran gavilán tocuyano. Sí, así es. Bueno, eso. ¿Cómo era esa Carmen Elena niña? ¿Era tímida? ¿Era muy sociable? ¿Tenía muchas amistades? ¿Le gustaba? ¿Qué tipo de juegos le gustaban cuando era niña a Carmen Elena Pérez Barbosa? No, de niña más bien me califico como tímida. Siempre en los días navideños, siempre le pedía al niño Jesús una muñeca. Y generalmente me traían muñecas de trapo. Y me ponía muy brava con mi mamá. ¿Usted pensaba que me estoy portando mal para que me traiga muñeca de trapo? Yo quería otra muñeca, yo no quería esa muñeca de trapo, ¿no? Sí, de eso me acuerdo. Me acuerdo que eran muy estudiosas, esto me acuerdo, en la primaria, sobre todo en la primaria. Que por cierto, la primaria la estudian en Marusiladora. Eso significa que ya para ese momento se habían trasladado del Tocuyo para Barquisimeto. Sí. ¿En qué parte de Barquisimeto vivieron en esos primeros años? Vivíamos en la 13A, entre 55 y 56. Esa es mi casa paterna y todavía lo es. Y bueno, se trasladan entonces a Barquisimeto. No sé si usted estaba muy pequeña como para recordarlo, pero le pregunto, ¿recuerda cómo fue esa transición, pasar del Tocuyo, que era un pueblo, a Barquisimeto, que era ya una ciudad, una capital de estado, que aunque no tenía el tamaño de ahora, pero obviamente era la capital del estado? Sí. Bueno, yo no encuentro ninguna diferencia entre uno y otro. Siempre llevé una vida modesta allá y acá en Barquisimeto. No puedo decir más detalles sobre el particular. Y nos decía que era una muchachita muy estudiosa en el Marusiladora, donde usted entra a recibir sus clases. Pero, y además de la muñeca de trapo, ¿qué otra cosa le gustaba hacer a Carmen Elena de niña con lo que se distraía? Bueno, siempre ayudaba a mi mamá en las cuestiones de cocina, porque siempre me ha gustado mucho la cocina. Qué bueno. Es más, invento. Así como invento en el derecho, también invento en la cocina. Hace innovaciones. Sí. Siempre me ha gustado eso. La cocina me gusta. ¿Y usted recuerda de esa niña cuál era su plato preferido para degustar y qué era lo que mejor le salía cuando cocinaba? Creo que las arepas. Las arepas, sí. ¿Sí le salían redondas? Sí, me salían redondas, sí. Y luego, ya más grande, es cuando se expanden mis gustos por la cocina, hacer preparados, inventar. Eso siempre me ha gustado, pues, después de que crecí. Y eran cinco hermanos, ¿no? Unos varones, otras hembras. ¿Jugaban entre ustedes? ¿O los varones estaban obligados como que a salir a la calle a producir?
No, ellos no, ellos estaban obligados a salir a la calle a estudiar, sí. Tu papá les inculcó eso. Aparte de que ellos se metían más bien mucho conmigo, entonces yo quería tener una hermanita. Entonces, así nació mi hermana. ¿Cómo se llama ella? Marina, Marina Pérez Barbosa. Que es la que está por acá con nosotros, sí, en la casa. Ella es médico internista. Sí. O sea, me decía entonces, bueno, estaban los varones y estaban las hembras, ¿no? Y que siempre buscaban como que meterse con usted. Sí. Pero, ¿qué le gustaba? ¿Ver televisión, ir al cine o leer? ¿Qué era lo que más le apasionaba? ¿Qué materias en esa primaria se le hacían más fáciles y cuál de repente no le gustaban mucho? Me gustaban más los libros de cuentos. Luego que crecí, ya la situación varió. Claro. Y de esos cuentos, ¿recuerda alguno? No le voy a decir que me eche el cuento, pero ¿recuerda alguno en particular que le gustó más que otro? Sí. Ejemplo de eso están los libros de Cervantes. Me ha gustado bastante. Qué bueno. Sí. Bueno, ya con eso traía una buena base. Sí. Son cuentos además muy bien escritos. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Carmen Elena, para cumplir con los compromisos de publicidad. Al retorno seguiremos conociendo más, ya no tanto de la niña, sino de esa niña que sale del María Auxiliadora y se va a estudiar en la secundaria en el Liceo Lisandro Alvarado, que es un liceo emblemático en Barquisimeto. Así que no se aparten de nuestra sintonía. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con la doctora Carmen Elena Pérez Barbosa. Doctora, nos hablaba en la primera parte de esas raíces. ¿Cómo fue ya el terminar su primaria en el María Auxiliadora? ¿Cómo era esa educación allí? ¿Era muy estricta o era más flexible? ¿Y cómo se da después ese salto a la secundaria en el Liceo Lisandro Alvarado? Bueno, ese salto se da porque aquí en Barquisimeto era el único liceo que había, y por el hecho de que en el colegio hasta esos tiempos lo que había era primaria. Ya la secundaria uno tenía que trasladarse a otra institución educativa, y eso ocurrió en mi caso. ¿Recuerda cómo fue el pasar de un colegio como el María Auxiliadora a un liceo como el Lisandro Alvarado, ¿no? Que son dos cosas distintas, ¿no? Era un liceo mixto. Yo me acuerdo que yo le tenía como miedo a los muchachos, porque el María Auxiliadora para entonces era un colegio de hembras y de monjas. Me acuerdo que las monjas eran muy estrictas, ¿no? Sí. Y supongo que con muchos valores cristianos, ¿no? Católicos también. Sí, valores cristianos, especialmente. Uno tenía que rezar el rosario todos los días, ir a misa los domingos. Si no íbamos a misa, entonces había un determinado castigo. Y en lo demás, ferviente devota de San Juan Bosco, que es de la congregación de María Auxiliadora, y de la Madre María Mazzarello, que era una monja italiana. Me acuerdo de eso. Entonces, pasar de 6 años viendo solo compañeras de estudio a un liceo público donde hay varones y hembras, ¿cómo fue eso? Costó un poco adaptarme a esa situación, pues, debido al carácter mixto que tenía Lisandro Alvarado. Pero después fue muy satisfactorio. Después. De esa época de la secundaria, ¿recuerda algún profesor o profesora en particular y alguna materia también en particular que valga la pena comentar? Sí, de la materia recuerdo física, matemática, sobre todo. Y de profesores
me acuerdo de la profesora Bélgica, de nombre Bélgica. No recuerdo el apellido. El apellido no lo recuerdo. Más que todo, esa persona. Y también la profesora que después fue directora de Lisandro Alvarado. Lo que no me acuerdo, sinceramente se me olvidó el nombre. ¿Y algún compañero o compañera de estudio de esos años que usted, bueno, después en la vida se los volvió a encontrar en algún área del quehacer? Sí, cómo no, me acuerdo de Aida Rosales Pérez, mi colega recientemente fallecida, de Moisés Rosales, que todavía vive, de un compañero de apellido Zurita. Varios de ellos me recuerdo, uno más que otro, ¿no? Me recuerdo que eran muy echadores de broma, ¿no? Muy echadores de broma, eran todos. ¿Fueron años tranquilos desde el punto de vista del contexto político en la secundaria o fueron años, digamos, de movimientos en la calle? Años tranquilos. Yo lo califico como años tranquilos. Luego, cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez, ese contexto cambió. Vino las militancias políticas, protestas en la calle, una que otra, me acuerdo. Y generalmente, casi siempre, las hembras nos quedábamos en el liceo, no salíamos a las protestas. Sí. ¿En esos años quedaba su casa cerca del Lisandro o algo retirado? No, allí mismo donde le dije que vivíamos. Caminando. Sí, sí. ¿Y era 2 turnos o 1? 2 turnos, mañana y tarde. Y en esa época le tocó escoger la mención, o sea, ciencia, humanidades. Sí, escogí humanidades. En humanidades hay algunos idiomas, entiendo, latín, francés o algo. Sí, latín y francés. Latín y francés. Y el inglés, que nos los daba el profesor Viacaba. Ese profesor no se me olvida el nombre, porque era muy estricto en eso. ¿Y usted recuerda cómo fue que se llegó al final de ese bachillerato, a la graduación? ¿Hubo alguna fiesta, algún acto especial donde le entregaron el título de bachiller? Porque vamos a estar claros, en esa época ser bachiller representaba cierta importancia desde el punto de vista social, ¿no? Sí. La promoción mía se llamó Simón Bolívar. Promoción Simón Bolívar. Y sí hubo un acto, vamos a calificarlo de académico, que fue en el Teatro Juárez, donde nos entregaron los diplomas. Qué bueno. Y luego que usted tiene ya el título en la mano, ¿qué ocurre en la vida de Carmen Elena? Años antes ya usted tenía visualizado qué le iba a gustar estudiar como carrera profesional. Sí, ya yo tenía visualizado mi vocación, ya. Quizás influyó en eso en parte mi papá. Mi papá quería tener un hijo abogado porque él decía que un hijo abogado en la casa era la defensa de la familia. Y sin que él me pulsara que tenía que estudiar derecho, estudié derecho porque yo admiraba mucho a mi papá. ¿Cuándo fue la primera vez que usted comenzó a acariciar esa idea? Eso, después de que mi hermano se fue a una escuela militar, que a mi papá no le gustó mucho porque decía que era porque estaban vestidos bonitos, decía papá. Entonces yo decidí, bueno, estudio yo derecho para darle también el gusto a mi papá porque... ¿En qué año estaba usted de bachillerato cuando lo decidió? Estaba en 16 años. A los 16 años de edad. Sí. Y ahorita que me está hablando de su papá, al día de hoy, ¿qué características considera usted que adquirió de su papá y qué características adquirió usted de su madre? De mi papá, su bondad y su trato fino,
para tratarnos a nosotros. De mamá, su rigidez. Mamá era muy rígida, sí. Admiraba más a mi papá que a mi mamá. Usted tuvo la oportunidad, ya vamos a más adelante en el próximo bloque hablar de la etapa universitaria, pero se me ocurre ahora preguntarle, ¿tuvo la oportunidad de que una vez que se graduara de abogada, sentir o mirar la cara de satisfacción de su papá? Sí, sí, cómo no. Me dijo que le había dado el gusto más grande de su vida. Qué bonito, ¿no? Cuando uno le puede dar eso, digamos, esas satisfacciones en vida a los padres, ¿no? Sí, 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 sí. Papá era lindo. ¿Y su mamá qué le dijo? Mamá, mamá no me dijo nada, porque mamá quería era tener una hija que fuera médico. Ok. Claro, en esa época era muy común o muy tradicional que en las familias quisieran tener un hijo médico, un hijo abogado, Sí, ¿verdad? sí, así fue, así fue. Mamá decía que quería que mi hermana estudiara medicina para que fuera como José Gregorio Hernández. No se me olvida eso, no se me olvida. Ahora, doctora, ya vamos a irnos al corte, pero antes de irnos al corte, me gustaría que usted nos adelantara por qué la Universidad de Carabobo, ¿verdad? En esa época, Derecho lo ofrecía la Universidad Central de Venezuela en Caracas, la Universidad de los Andes, ULA en Mérida y la Universidad de Carabobo y la Universidad del Zulia en Maracaibo. Sí. ¿Por qué decide Carabobo, Carmen Elena? Porque me parecía que era la que estaba más cercana al pueblo donde vivía. Ya tenía referencias de la universidad, donde los profesores eran muy estrictos, pero eran también muy académicos. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctora Carmen Elena, y al retorno de la misma vamos a entrar en esa etapa universitaria que le dio la oportunidad de tener el título que, fíjense, nada más en el caso del juzgado de primera instancia de menores, tuvo 22 años, más de 2 décadas, ¿no? Y además vinieron también otras responsabilidades importantes desde el punto de vista político, sobre lo cual también nos gustaría conversar en la próxima parte. Breve pausa, regresaremos con más. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con la doctora Carmen Elena Pérez Barbosa, corredactora de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y además de eso, pues una referencia en el área, con más de 2 décadas al frente del juzgado de primera instancia de menores. Doctora, para hacer esa referencia de la cual estamos hablando hoy día, y luego de su muy fructífera y dilatada trayectoria, obviamente primero hubo unos estudios de pregrado. Usted nos decía que decidió irse a Valencia, al estado Carabobo, porque la Universidad de Carabobo era la más cercana que ofrecía la carrera profesional de Derecho. En esa oportunidad no se ofrecía en Barquisimeto. Y háblenos de lo que significó para usted, que fue formada en un colegio prácticamente de monjas, con puras hembras en la primaria. Ciertamente después le tocó la secundaria mixta, pero ya venía pues así con esos valores muy, muy internalizados desde el punto de vista cristiano. El irse a otra ciudad, a otro estado, por muy cercano que sea, a estudiar la universidad. ¿Cómo fue ese tránsito hacia allá? ¿Cómo fueron esos años universitarios? Pero sobre todo me gustaría también saber, porque eso le sirve también de referencia a nuestros televidentes que tienen quizás hijas que van a salir a estudiar en otro estado. ¿Cuán fácil o cuán duro? ¿Qué representó eso para usted? Salir de la casa. Bueno, hubo el proceso de adaptación que para mí fue fuerte, separarme de la familia, irme a estudiar en otro estado. ¿Fue una residencia? Una residencia. La residencia se llamaba Mi Casa. Ah, ok. ¿Ya había llegado por alguna referencia allí? Había llegado por referencia de unas amigas que me habían dicho que era mejor la residencia Mi Casa que una residencia que había allá, que era de monjas, por cierto. Entonces me mudé a la residencia Mi Casa. Esa residencia era dirigida
por una señora argentina que se llamaba María Lucrecia y me quedaba cerquita de la universidad. A una cuadra me quedaba. Ahí se Sí, quedaban puras hembras. sí, eran puras hembras que estábamos ahí. Y la facultad nos quedaba, la facultad de Economía y Derecho nos quedaba muy cerca. ¿Cómo fueron esas primeras impresiones de estar ya en la universidad? Bueno, tengo que decirle que me dio miedo. Me dio miedo. Me parecía que no podía llegar. Esas cosas se me presentaron. Había unos profesores que eran muy fuertes en la materia que daban. Pero todo a todo, uno poco a poco se va acostumbrando. Sí, me fui adaptando y allí terminé la carrera. De esos años en la universidad, ¿alguna materia específica que le llamaba más la atención o que usted digería más rápido, más fácil? Familia. La materia de menores, no, para entonces no era una materia autónoma que se estudiara, sino unos cuantos artículos del Código Civil. Todavía no había leyes especiales de menores. Sí. Así. De esos años en la universidad, ¿recuerda algún profesor en particular o alguna figura, alguien que haya hecho algún aporte para su carrera? Es decir, que usted quizás aprendió más de esa persona. Sí, el doctor Donato Pinto, que creo que era natural de San Carlos, y si no, era de Valencia. Es más, en su materia, que era obligaciones, salí con 20, ya en el examen final. Siempre me gustó más el derecho civil, siempre. ¿Y de esos años en la universidad hizo alguna buena amistad? Sí, cómo no. Ahí tengo una amiga que está en Caracas, pero es de Ciudad Bolívar. Francia Caro, que también es de Ciudad Bolívar. Sí, cómo no. Unas han sido abogadas en ejercicio, otras se han dirigido más que todo a la fiscalía, esas cosas. Estamos hablando de los años 60, ¿no? Porque usted egresa en el año 67. Sí. Y luego que me gradué, me fui al ejercicio. Usted me estaba comentando que en el 67, cuando se gradúa, la promoción llevaba un nombre... Manuel Blombal López, un abogado guarine. Le hicieron un homenaje a él. Sí. Era cada quien, eso era, digo yo, que bastante selectivo, porque allí uno quería que su profesor X fuera el padrino de la promoción, pero después otros escogían. No. Entonces uno tenía que adaptarse a lo que escogieran los demás compañeros, porque yo quería que mi promoción llevara el nombre de un excelente procesalista, que es el doctor Rodríguez Urraca, profesor de Derecho Procesal allá en la Universidad de Carabobo, pero como él era así, no tenía una sonrisa flor de piel, no, todos se fueron por Blombal López, aparte que regaló los anillos también, entonces... Como buen padrino. Sí, regaló los anillos, no, decía yo, por un anillo se van, porque enseñaba mucho el doctor. Doctora, y una vez que usted tiene ya el título en la mano, recordemos ese acto de grado, ¿dónde fue? ¿Tuvo oportunidad de que sus padres pudieran trasladarse hasta allá para ese acto? Háblenos de eso. Fue en el Paraninfo de la universidad, que quedaba en la misma escuela de Derecho. Ahí fue que nos dieron, pues, y después el padrino, después de salir del Paraninfo, obsequió una fiesta. Allí estuvo mi mamá, mi hermano mayor, mi hermano Pedro y mi hermana. ¿El papá sí no pudo trasladarse? No, papá se quedó.
Ya, pero después con lo que le dijo, imagínese, ¿no? Sí. Está bien. ¿Y dónde fue esa fiesta? ¿Y cuántos graduandos aproximadamente en esa promoción? No recuerda, pero no recuerda cuántos en la promoción aproximadamente. No, en la promoción éramos, porque era por sección. Ajá. La sección A, escogía su padrino, su cosa. La sección B escogía también su padrino. Creo que éramos 3 secciones y cada sección tenía su padrino. ¿Usted era de qué sección? De la B. De la B. Ok. Doctora, entonces, una vez que tiene el título en la mano, decide regresarse a Barquisimeto, que es donde está toda la familia, ¿no? Me inscribo en el colegio de abogados y en el IMPRE abogado, y una vez obtenido los certificados, entonces me dedico al ejercicio. Los primeros años me dediqué al ejercicio. ¿Qué eran qué eran la mayor cantidad de casos que le salían? ¿En qué área? En familia. En familia. Sí. Y fue haciendo allí un nicho. Exactamente, sí. Porque el derecho penal no me ha gustado. No, eso no me gusta a mí. Aunque dice que es uno de los que más plata da, ¿no? También. Será. Aparte de que usted sabe que la materia de menores tenía la parte civil y la parte penal para menores infractores. Y bueno, y tuve que darle a los dos cuando ya me nombraron juez de menores, tanto a la parte penal como a la parte civil. Comenzó entonces con el libre ejercicio. ¿Y aproximadamente después qué vino? Después vino, me nombraron, no sé si mi hermana se acuerda. Vámonos a, al derecho penal y al derecho civil, pero unida en un área ya, que fue el Tribunal de Menores. Allí estaba, pero les confieso, no me gustaba el derecho penal de menores, vamos a llamarlo así, porque antes era derecho correctivo penal, que se refería a los menores de edad que cometían delitos, menores de 18 años y mayores de 12. La penalidad para el menor era edad de 12 años en adelante y terminaba a los 18. Entonces, califiquémoslo de un derecho punitivo. Y de eso no me gusta. Claro. Y ahora tampoco me gusta. ¿Y cómo llega usted al juzgado? Llego porque yo ejercía mucho las familias, sobre todo la parte de familia de menores, más que la parte penal, eso no. Entonces, una vez me recomendaron para que ejerciera la materia de menores, porque había una juez que se iba a ir. Entonces, yo la sustituí porque era suplente primero de ese tribunal penal. Entonces, bueno, tribunal penal y civil. Entonces, y parece, a veces son irónicas las cosas, porque parece mentira, pero usted sabe que las mejores sentencias que calificaban así en las revistas del colegio, los propios abogados, las califiqué en la materia penal. Una cosa. Ajá. Una porque yo pensé siempre que el derecho de menores debía de ser internacional, porque no podía encerrarse en las fronteras de un estado. Y ocurre que hubo una sentencia que yo dicté donde yo no ¿cómo es que se dice? Expropié. No quise extraditar a unas criaturas que no eran de nacionalidad venezolana. Había pues que
extraditarla a su país de origen. Entonces yo me aparté de la ley en esos casos, porque a veces decía, bueno, ¿y cómo se van a ir estas criaturas solas? Sobre todo me preocupaba mucho cuando era una menor de edad que fuera hembra, porque yo preguntaba, ¿hasta dónde llevan a estos menores? Me decían, bueno, hasta la frontera. No. Entonces, siempre saqué sentencias relacionadas con eso, donde me negaba a la extradición de menores. No. Vamos a hacer una pausa, doctora. En la próxima parte, que es la parte final, seguiremos conociendo más ya de ese transitar profesional de la doctora Carmen Elena Pérez Barbosa al frente del juzgado de primera instancia de menores, y también que nos cuente cómo ella, que siempre estuvo vinculado fue a esta parte académica, la parte profesional, llega a ocupar la Secretaría General de Gobierno acá en el Ejecutivo Regional, en la gobernación del Estado Lara. Sobre eso hablaremos en la próxima parte. Llegamos a la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes. Estoy conversando con la doctora Carmen Elena Pérez Barbosa. Doctora, llegó a estar ocupando durante 22 años, ¿no?, el juzgado de primera instancia en menores. Comenzó, como decía, siendo sustituta, luego con la vacante pasa a ocupar el cargo, y algunas de sus sentencias han sido referencia, ¿no? Me gustaría conocer cómo se dio esa excelente oportunidad de ser corredactora de una ley orgánica de protección a niños, niñas y adolescentes, porque ustedes fueron innovadores, ustedes fueron crearon un precedente para resguardar el derecho de una población que durante mucho tiempo tuvo vulnerable desde el punto de vista de lo que es el marco jurídico en Venezuela. Sí. Eso se dio por referencia que hizo la católica Andrés Bello en mi persona. Uh-huh. Ocurre que cada vez que habían unas jornadas, quizás la más protestante era yo en la materia de menores. Primero protestaba porque el derecho de menores no podía tratarse como un derecho objeto de protección a una criatura. Eso era en parte vulnerar el verdadero sentido que tiene que tener cualquier rama del derecho. Máxime si era la rama del derecho de menores. Todo esto surge porque previamente, antes de que se promulgara la LOGNA como ley, Venezuela ratificó la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, donde todo se consagraba como derecho, no como persona objeto de protección. Y después Venezuela, para ratificar esa convención, duró como 9 años para ratificarla. Mientras tanto, se seguía aplicando la ley tutelar de menores, que era la vigente, que era en parte una ley punitiva y una ley protectora, pero en términos muy pequeños, donde había que darle una interpretación extensiva a esa ley para poder llegar a lo justo. Siempre fue mi criterio. Entonces, en las convenciones que se hicieron posteriormente a través de la católica Andrés Bello, siempre hice las mismas protestas. Hubo un caso donde la Asamblea Legislativa de acá, del Estado Lara, pidió opinión al Tribunal de Menores en cuanto a la asistencia alimentaria de niños y adolescentes. Consideré que era injusto reducir esta asistencia alimentaria como derecho hasta los 18 años. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que generalmente a los 18 años todavía un muchacho está estudiando.
y era necesario de garantizarle por completo sus estudios completos hasta que cumpliera los 23 años, calculando que a los 15, 16 o 17 años salía de bachillerato, pero luego empezaba en la universidad. Esa fue la razón. Y ocurre que cuando llegamos a la discusión de ese derecho allá en la Católica, resultó muy bueno porque lo elevaron a 25 años. Ahora, es hasta los 25 años que se tiene derecho a la asistencia alimentaria siempre y cuando el muchacho esté estudiando y sea una carrera larga que le impida tener una graduación breve. Entonces, eso me dio mucha risa, porque qué bueno, salió mejor que si se hubiese quedado eso en la Asamblea Legislativa de Lara, porque esto fue en la Católica y está así. Ahora en la LOGNA está así. Qué bueno. ¿Qué sintió usted en lo personal cuando finalmente se aprueba la LOGNA? Bueno, sentí una emoción grande. Tengo que decir que el corazón me temblaba. Claro. Sentí una emoción grande y luego, cuando me nombraron para que me quedara todavía ya en Caracas para la implementación judicial de la LOGNA, entonces tuve que recorrer el país explicando allí a los jueces nuevos, los dos, un solo sistema de protección, el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, y el sistema penal de responsabilidad del adolescente. Ya entrábamos en el campo penal, no en el campo infractor sin punibilidad. ¿Estamos hablando de qué años aproximadamente que eso ocurrió? Ay, ahora. ¿En los 80? Sí, claro. Fue en los 80 porque ya en el 81 ya empezó el nuevo sistema, porque eran dos sistemas, pero con jueces distintos. El juez penal de adolescente y el juez de protección. Doctora, ¿y cómo usted, que siempre, bueno, fue una mujer muy estudiosa y muy dedicada a la parte profesional, cómo llega a ocupar un cargo tan importante desde el punto de vista político, ¿verdad? Como lo es el ser secretaria general de gobierno en la gobernación del estado Lara? Eso en parte obedece al doctor Zapata. Carlos Zapata. Sí. Primero, yo admiraba mucho al doctor Zapata como médico. Claro. Y luego y fue rector también de la universidad. Ajá. Sí, pero él fue rector después. Ajá. Y ver lo que él era tan rígido en sus cosas. Siempre le admiré mucho. Y eso fue un ruego que me hizo el doctor Zapata para que aceptara la Secretaría General de Gobierno. Porque yo le dije que no me gustaba estar saliendo cada rato en periódico. Eso no me ha gustado nunca. Eso no me gusta. Entonces, él me dijo, a mí tampoco, me dijo él, pero sabe que nos vamos a llevar muy bien por eso. Sí, claro, me dijo. Dos profesionales prestados a la política, de alguna manera. Sí, pero que me guste así la política para el ejercicio. No. ¿Qué rescata de esos años como secretaria general de gobierno? ¿Qué recuerda? Que dejé el bufete para ir. Pero ya yo duré únicamente un año. Okay. Una vez que terminé el año para estar acompañando al doctor Zapata ahí como secretaria general de gobierno, entonces me fui nuevamente al ejercicio. Doctora, ¿y cuando le tocó, todavía está en ejercicio? Pero este es un ejercicio que le digo yo, vamos a calificarlo de muy noble, porque es un ejercicio voluntario, claro. ausente a toda remuneración. Y cuando a usted le tocó retirarse como juez ya en la parte profesional,
Cuéntame qué sintió, porque usted tenía toda la vida. Sí, bueno, usted sabe que yo ya estaba en la Comisión de Implementación Judicial de la LONA, donde tenía que recorrer el país dándole las primeras clases a los jueces nuevos, ¿no? Porque eran dos sistemas distintos. Pero llegó, vamos a decir, mi magistrado jefe y me dijo: doctora, yo no quiero que usted se vaya del Poder Judicial, pero si se lo digo, por algo es. Me llamó la atención ese algo es. Bien, no, esto viene por el lado político. Sí, político partidista. Bueno. Entonces, bueno, me fui al estado Táchira a darle las clases de los dos nuevos sistemas a los jueces nuevos de allá. Y cuando llegué al lunes siguiente a rendir cuenta de lo que había hecho, ya estaba jubilada. Entonces, aquí el juez rector se puso muy bravo porque él esperaba que yo viniera para que acomodara esos tribunales. Entonces los abogados se pusieron a recoger firmas para que me suspendieran la jubilación. Pero eso no se dio. Bueno, de alguna manera es un buen reconocimiento, porque eso no ocurre con cualquiera, ¿no? Vamos a estar claros. Doctora, usted ha viajado a otros países. ¿Hay alguno en particular que le guste y por qué? No he viajado hasta allá, pero me gusta Bolivia. En la parte de menores, infancia y adolescencia. Creo que es la mejor ley que hay, la boliviana. ¿Algún paisaje que le venga a usted a la memoria de cuando en cuando porque le gusta? ¿Cuál es? Paisaje. Japón. Cuando le pregunto algún personaje que usted admire, ¿de quién estamos hablando? Vamos a decirle que en el campo de la literatura me gusta mucho el área de la poesía. Ahora tenemos un gran poeta que ha sido premio Cervantes, ¿no? Y es de acá, de Barquisimeto. Sí, Cadenas. Ya casi llega al Nobel. Claro, ya no que está a un paso nada más. Sí. Si alguien ha estado cerca, ha sido él. Sí. Qué bueno. Y cuando le pregunto, básicamente, doctora, ¿qué, de no haber sido abogada, de no haber sido juez, qué le hubiese gustado ser? Yo creo que me hubiese gustado ser enfermera. Siempre presente la vocación social allí, ¿no? Sí, me gustaría ser enfermera. ¿Qué mensaje le daría usted a esa generación que se está formando, a esos talentos que se están formando hoy día en nuestras universidades? Bueno, ¿qué le digo yo? Es mío lo que le puedo decir. Yo amo mucho al prójimo y tener siempre presente al prójimo. Siempre me inclino por el área social. No le voy a decir la ingeniería, la arquitectura. No, yo me voy por esta parte. La parte social. Sí. Doctora, estamos llegando ya al final del programa de hoy y me gustaría que usted, mirando a esa cámara, nos diga cómo le gustaría ser recordada a Carmen Elena Pérez Barbosa. Como la juez que siempre tiene presente la población menor de edad para cuidarla y protegerla. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, doctora, A usted. por abrirnos las puertas de su casa y varias hojas de su vida. Bueno, gracias a usted por haber venido hasta acá. No, para nosotros es un honor haber podido entrevistarla. Le agradecemos que nos haya dado esa confianza y esa oportunidad, porque creemos que los homenajes y los honores hay que rendirlos en vida. Y la contribución que usted le ha dado al país en su área del quehacer humano es algo que nos debe enorgullecer a todos nosotros, los larenses y los venezolanos, en particular los morandinos. Sí. Tengo que decirlo como tocuyano. Nos sentimos muy orgullosos de esa carrera, de esa trayectoria profesional suya y de cómo aún sigue dando esos conocimientos, compartiendo conocimientos, transmitiendo,
vivencias a quien tenga a bien tener los oídos prestos a escucharla. Muchas gracias por eso, doctora. A usted, a usted. Gracias. Conocí a su papá. Fue coincidente conmigo en los postulados en los cuales creemos. Así es, los valores cristianos. Sí. Gracias, doctora. En la cámara y en la producción de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes. Les invitamos a que sigan en sintonía de Promar Televisión y estén listos y preparados para un nuevo 60 minutos con José Luis Yepes.